En el lamentable accidente de autobús que se precipitó a un barranco en Nevaj, Quiché. La unidad se dirigía a la aldea Sumalito. Tras allanamientos realizados en la capital, se logra la captura de supuestos integrantes de una banda de robos a cuentavientes y vehículos estacionados en centros comerciales. Se les conoce como los pinchallantas. Personas atacaron el proyecto, atacaron el estudio. En el caso Construcción y Corrupción Fase 2, jueza Erika Ifán solicita se declare en rebeldía a 8 personas que no se han presentado ante la justicia, incluyendo al exministro de Comunicaciones, Alejandro Sinibaldi. En noticias internacionales, manifestaciones en Brasil tras el incendio del Museo Nacional de Historia. Siempre en Brasil, expresidente Luis Ignacio Lula da Silva apelará ante Naciones Unidas tras ser invalidada su candidatura por la presidencia, esto tras encontrarse en prisión. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos como siempre a esta emisión de Noticiero Guatevisión para este martes 4 de septiembre de 2018. Le daremos seguimiento a la situación, a esa crisis que se ha generado tras el anuncio del mandatario Morales de la no renovación del mandato de la Comisión Internacional contra la Impunidad en nuestro país. La circulación que hay por las redes sociales a esta hora de una carta donde aparentemente se estaría negando también el ingreso de nuevo del comisionado contra la impunidad en Guatemala, el colombiano Iván Velázquez, y precisamente Migración ha convocado una conferencia de prensa a partir de las 2 de la tarde. Nuestro compañero Alberto Cardona estará en esa conferencia para conocer precisamente y cuestionar si esta carta que ya se está manejando en las redes sociales es cierta o no, donde se estaría vedando el ingreso a Guatemala del comisionado Iván Velázquez, que recordemos se encuentra en un viaje en Estados Unidos. En otros temas que han acaparado la atención esta mañana, una situación lamentable se originó en Quiché. Lo vemos con las siguientes imágenes. Alito en Quiché cayó al fondo de un barranco de 150 metros de profundidad en el lugar conocido como La Catarata. En el lugar fallecieron 5 personas y fueron trasladadas 15 al Hospital Nacional de Nevaj, 5 de ellos en estado delicado. Los bomberos voluntarios trabajaron arduamente para retirar los cuerpos de los hierros retorcidos del autobús, luego trasladarlos hasta la carretera para ser de nuevo llevados al Hospital de Nevaj. El Ministerio Público y las versiones de los pasajeros, el piloto aparentemente trató de esquivar uno de los tantos agujeros que existen en esa carretera incluso de terracería, pero no se percató que estaba cerca de la orilla, por lo que el autobús se fue al fondo del barranco. Los médicos evacúan y también evalúan trasladar a otros centros hospitalarios a los heridos que se encuentran en estado delicado. Imágenes, reiteramos, que se originan en la carretera que circula de Nevaj a Sumalito en Quiché, donde el autobús se fue al fondo del barranco, 150 metros por lo menos de profundidad, y ahora se reportan 5 fallecidos y al menos 15 de esos 5 más en estado delicado. Y mucho se ha hablado también de denuncias a través de las redes sociales respecto a robos de personas al salir de bancos o personas que incluso en centros comerciales encontraban las llantas de sus vehículos con una ponchadura. ¿Qué ocurría al respecto de este tema? Muchas denuncias de que luego eran atracados en la calle por personas que aparentemente se acercaban para prestarles auxilio. Hoy
Se devela una estructura que se dedicaba precisamente a este tipo de robos y esta forma de operar. Se les conoce como los pinchallantas y Alberto Cardona nos tiene detalles de estos allanamientos y las capturas. Alberto, adelante, te escuchamos. Gracias, William. Muy buenas tardes. Pues esta mañana las autoridades de la Policía Nacional Civil, acompañados con representantes del Ministerio Público, allanaron 17 viviendas en varias colonias acá en Ciudad Capital para poder capturar a hombres y mujeres que se dedicaban a realizar asaltos a mano armada en algunos centros comerciales. Cuando las personas se trasladaban a centros comerciales a hacer algún tipo de gestión a un banco del sistema, pues eran esperados por estos delincuentes que los esperaban y les robaban pues el dinero en efectivo que retiraban de los bancos. También cuando los guatemaltecos o extranjeros se retiraban de algunos comerciales, observaban sus cristales totalmente quebrados y les habían robado mochilas, dinero en efectivo, teléfonos celulares, denominados como los pinchallantas. Tú muy bien lo has indicado, William. ¿Por qué pinchallantas? Eran hombres y mujeres que observaban a su víctima. Las llantas pues las reventaban con algunos cuchillos sumamente filosos que también fueron localizados esta mañana por las autoridades del Ministerio Público. Al momento que las personas se retiraban de los bancos, observaban sus llantas totalmente ponchadas, pues era la oportunidad de estos delincuentes para hacer de las suyas. Fueron capturados esta mañana por autoridades de la Policía Nacional Civil, que también les localizaron armas de fuego, teléfonos celulares que ya están siendo investigados por las autoridades del Ministerio Público para ver cuál era la forma con que estos delincuentes se comunicaban. Pablo Castillo, portavoz de la Policía Nacional Civil, pues nos amplía esta información y nos da a conocer los nombres de las personas que fueron detenidas en esta banda denominada Los Pinchallantas. La Policía Nacional Civil ha realizado un total de 19 allanamientos judiciales en coordinación con fiscales del Ministerio Público, dándole cumplimiento a los planes estratégicos del Ministerio de Gobernación. Se está desarticulando una estructura criminal denominada Los Pinchallantas, que se dedica al robo y hurto de cuentahabientes y a la sustracción de objetos de valor de los vehículos que se quedan estacionados en diferentes centros comerciales. Hasta el momento, los allanamientos que se realizan en la zona 1, 2, 6, zona 10, 11 y 16 de la capital y en el municipio de Santa Catarina Pinula han dejado el saldo de 8 personas capturadas, identificados como José Luis Álvarez García, Giovanni Guances Briceño Castillo, María Fernanda Ceballos Molina, Kevin Eduardo Peña, Elmer Enrique Noj, José Luis Álvarez García, José Manuel Carrillo Martínez y Michael Alexander González, de 31 años. Además, se ha secuestrado una camioneta marca Hyundai. Los delitos por los que se les indica a estas personas son asociación ilícita, robo agravado y lesiones culposas. Como ustedes han escuchado, declaraciones del portavoz de la Policía Nacional Civil, Pablo Castillo, quien daba a conocer pues mayores detalles sobre la captura de estos supuestos delincuentes que estaban siendo investigados por las autoridades del Ministerio Público. El Ministerio Público tiene algunos videos de cámaras de videovigilancia en distintas zonas donde estos delincuentes aprovechaban que sus víctimas ingresaban a bancos del sistema, que ingresaban a alguna tienda de ropa o a comprar alimento para esperarlos y robar dinero en efectivo. También esta banda ya está siendo investigada por tener algunos nexos con algunos grupos delincuenciales que siguen operando dentro de los centros penales. ¿Qué centros penales son estos? La Granja de Cumplimientos, mejor conocida como Cantel, en el departamento de Quetzaltenango. Ya las autoridades de la Policía Nacional Civil y el Ministerio Público los han trasladado a estas 8 personas bajo fuertes medidas de seguridad hacia Torre de Tribunales. Se espera que esta misma tarde, 5 de la tarde, pues un juez esté escuchando la información que esté dando a conocer el Ministerio Público en base a la investigación sobre esta banda que se dedicaba a realizar robos a mano armada en centros comerciales. Esta es parte de la información que nosotros tenemos a esta hora del día. Con mi compañero en cámara, Luis Achá, nos estaremos trasladando en estos precisos momentos hacia Migración, donde se tiene previsto que a las 2 de la tarde se esté brindando una conferencia de prensa de urgencia donde se estarán dando mayores detalles. Es parte de la información que nosotros tenemos, William. Regresamos con ustedes a los estudios centrales de Noticiero Guatevisión.
Ya de prensa reiteramos que aún no se conoce cuál podría ser el tema, pero donde se indagará respecto a esa carta que está circulando en las redes sociales, donde se está girando la orden aparentemente de que ya no se deje ingresar a Guatemala al comisionado contra la impunidad en Guatemala, Iván Velázquez, tras su retorno de Estados Unidos en el viaje programado hacia Naciones Unidas. Seguimos indagando al respecto de este tema. Vamos a otras noticias. Tendremos más información al respecto de esta crisis que se ha generado, ese enfrentamiento entre el gobierno y la situación, esa intentona de sacar a la CICIG de Guatemala. Nosotros continuamos con más noticias y lo hacemos con las siguientes imágenes. Integrantes de Mujeres Transformando el Mundo entregaron a la diputada Sandra Morán enmiendas a la iniciativa 5376 para eliminar el artículo 7 que generó controversia. Este artículo despenalizaba el aborto en menores de 14 años que hayan resultado embarazadas producto de una violación. Las organizaciones esperan que con estos cambios la Comisión de la Mujer dictamine favorablemente la iniciativa y así se proteja a las niñas y adolescentes víctimas de violencia sexual e incluso trata de personas. Y como ya se explicó, el artículo 7, que es que del 23 de agosto dijimos que lo íbamos a retirar de la ley. Otro era el término maternidad forzada y embarazo forzado, que aquí se quita también el término y se usa el nuevo término que es maternidad por violación y embarazo por violación. También el hecho de que no estaban incluidas las niñas o adolescentes que también son abusadas sexualmente y sufren esa violencia, también se amplía. Es decir, se han acogido varias de las propuestas que las organizaciones que estaban en contra de esta ley fueron poniendo sobre la mesa y que estuvieron presentes en la marcha. Continuamos con más información internacional que vamos a conocer con las siguientes imágenes. Una multitud se reunió en el centro de Río de Janeiro en un acto de defensa del Museo Nacional que se incendió el pasado domingo. Los manifestantes acusaron al gobierno federal de descuidar la historia de Brasil, la ciencia y a las instituciones públicas de enseñanza e investigación. La institución vinculada a la Universidad Federal de Río de Janeiro había sufrido recortes en la financiación que le obligaron a cerrar al público varios de sus espacios y terminaron por desatender su mantenimiento. Inaugurado en 1818, el Museo Nacional es el mayor museo de historia natural y antropológico de América del Sur, con más de 20 millones de piezas y una biblioteca de más de 530,000 títulos. El gobierno anunció la creación de una red de apoyo para facilitar la reconstrucción del museo y una inversión inicial de por lo menos $2.4 millones para comenzar las obras. Y la vicepresidenta venezolana Delcy Rodríguez denunció que funcionarios de Naciones Unidas buscan convertir un flujo migratorio normal en una crisis humanitaria que justifique una intervención en su país. Denunció además que el organismo ha hecho valer como propios los datos aportados por países a los que llamó enemigos. Rodríguez no identificó a los funcionarios de Naciones Unidas ni a los llamados países enemigos. Además, aseguró que el gobierno venezolano se ha comunicado con el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, para manifestarle su preocupación. Además, solicitó rigor a la jefa de la diplomacia europea, Federica Mogherini, y no hacerse eco de lo que ha llamado las noticias falsas. Rodríguez descalificó además las peticiones de fondos de la comunidad internacional para la atención de migrantes venezolanos en América Latina. Y precisamente al respecto de este tema, el presidente de Colombia, Iván Duque, rechazó que la solución a la crisis en Venezuela sea una intervención militar encabezada por Estados Unidos. El mandatario dijo que la presión internacional tiene que llevar a que el mismo pueblo venezolano, incluidas las instituciones, permitan una transición hacia un nuevo gobierno. Colombia lidera los esfuerzos en la región que intentan acorralar al presidente venezolano Nicolás Maduro, cuyo país atraviesa una crisis económica que ha provocado la migración de miles de personas. Además, Duque afirmó que el reconocimiento de Palestina como Estado libre y soberano por parte de su país es irreversible. La decisión fue anunciada por su antecesor, Juan Manuel Santos, antes de dejar el cargo el 7 de agosto. Duque afirmó que en adelante se enfocará en que se forje una paz en el Medio Oriente, pero también la solución para los dos
estados. Con estas imágenes nos vamos a la pausa comercial. Quédese con nosotros, regresamos en breve con más información nacional. Continuamos con más información, ahora vamos al Congreso de la República. Hoy se discute una situación que también está generando controversia, los antejuicios y quién debería conocerlos, si estos se conocen o se continúan conociendo en la Corte Suprema de Justicia o serían únicamente los diputados quienes tendrían esa potestad. Dulce Rivera nos tiene este informe. Además, Dulce, reacciones ya de lo que se esperaría con esa carta que está circulando en las redes sociales respecto a que no se estaría dejando entrar de regreso a nuestro país al comisionado Iván Velásquez en esa polémica que continúa. Adelante con tu informe. Gracias, William. Muy buenas tardes. Y es que la iniciativa 5300, que reforma la ley en materia de antejuicio, está previsto que sea conocida hoy en primera lectura en el Congreso de la República. El pleno está programado a las 2 de la tarde, pero siempre empieza con algunos minutos de retraso. Sin embargo, pues esta iniciativa ya ha generado bastantes críticas por parte de algunos diputados de oposición, quienes consideran que esto lo que haría es que la Corte Suprema de Justicia ya no pudiera conocer los antejuicios promovidos en contra de diferentes funcionarios y dignatarios de la nación, y estos sean trasladados de una manera directa al Congreso de la República. Algunos han catalogado que es una normativa hecha para afectar principalmente a quienes fungen como magistrados de la Corte de Constitucionalidad, Procurador de los Derechos Humanos y Fiscal General. Pero será hasta esta tarde cuando se conozca si los diputados finalmente la conocen en primera lectura o si bien la aprueban de urgencia nacional. Todo esto ha generado un poco de incertidumbre también en el Congreso, precisamente también por lo que empieza a circular en redes sociales respecto a una carta que de migración se estaría impidiendo el ingreso del comisionado de la CICIG, Iván Velásquez. En este sentido, pues hay algunos diputados que han preferido que se guarde su nombre, han mencionado que no estaría lejos de ser una posibilidad, además que creen que con esto se estaría afectando claramente un amparo ya otorgado en agosto del año pasado por la Corte de Constitucionalidad, en el cual permitía la permanencia del comisionado Iván Velásquez en el país. Todo esto es lo que todavía se está tratando de que el gobierno de Guatemala pueda confirmar la veracidad de esta carta y cuáles serían las repercusiones, pero sí varios diputados se han pronunciado y han dicho ya que esto podría ser afectar una resolución y no acatar entonces un amparo que ya fue otorgado por la Corte de Constitucionalidad en su momento, cuando el presidente Jimmy Morales declaró persona non grata a Iván Velásquez y ordenó su expulsión del país. Nosotros vamos a estar pendientes de lo que ocurra en el Pleno y precisamente trasladarles a ustedes la información que ocurra dentro del Congreso de la República, las diferentes reacciones y también si es que van a aprobar algún tipo de leyes los diputados esta tarde. William, con esta información regreso al set principal contigo. Gracias, Dulce, y precisamente a continuación vamos a observar las imágenes de esta carta que es la que se está difundiendo a través de las redes sociales. Dice: señores jefes delegados de migración, su despacho, con base en la resolución número IGM 082-2018 del 3 de septiembre de 2018, emitida por el señor director general del Instituto Guatemalteco de Migración en cumplimiento a la disposición comunicada por el presidente de la República de Guatemala en oficio número 51 de la misma fecha, hago de su conocimiento que por razones de orden y seguridad pública, el señor Iván Velásquez Gómez, de nacionalidad colombiana, tiene impedimento para ingresar al territorio nacional. En virtud de lo anterior, solicito girar las instrucciones de forma inmediata a quien corresponda, a efecto que se tomen las medidas pertinentes para impedir el ingreso del señor Iván Velásquez Gómez al territorio nacional por cualquier puesto fronterizo. Esta instrucción ha de ejecutarse con la confidencialidad debida, de conformidad con el artículo 60 del Código de Migración, decreto 44/2016 del Congreso de la República de Guatemala. Sin otro particular, me suscribo de ustedes, Raquel María Vicente, coordinadora de la Subdirección de Control Migratorio de la Dirección General de Migración, y precisamente la Dirección General de Migración y también el Ministerio de Gobernación no confirman la veracidad de esta carta, pero tampoco la desmienten. En las conversaciones y las
indagatorias que realizan nuestros compañeros periodistas aún no se refieren al tema, otros prefieren evitarlo, afirmando que no pueden realizar ninguna declaración al respecto. También se consultó al vocero de la Comisión Internacional contra la Impunidad en nuestro país, Matías Ponce, y al respecto de si ya se conocía esta carta, nos respondió lo siguiente. Escuchemos. Ante las consultas respecto a la información que circula sobre ciertas medidas que podrían afectar el ingreso del comisionado Iván Velázquez al país, la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala no ha recibido ninguna información oficial al respecto. El comisionado Iván Velázquez continúa con su labor y su agenda con total normalidad en Washington y Nueva York, en Estados Unidos. Mientras tanto, el trabajo de la Comisión continúa en función del acuerdo entre el Estado de Guatemala y las Naciones Unidas. Reiteramos que para las 2 de la tarde se tiene planificada una conferencia de prensa por parte del Ministerio por parte de Migración Departamental, y estarían ellos dando a conocer otros temas, pero se buscaría indagar respecto a la veracidad de esta carta que ya ustedes han observado en pantalla. Y aún reiteramos, tanto Migración como Gobernación no desean referirse al tema. Incluso se ha buscado la declaración también del secretario de Comunicación de la Presidencia, pero tampoco contesta su número telefónico. Nosotros seguiremos indagando con nuestros compañeros reporteros. En más temas, integrantes del movimiento político Libre presentaron una acción de amparo, esta en contra de la decisión del presidente Morales de no prorrogar el mandato de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, por considerar que esta decisión debe ser a través del Congreso con la dedicatoria de creación. Además, consideran que la Corte se debe pronunciar por las declaraciones del presidente al decir que no acataría resoluciones ilegales, pues afirman que esto atenta contra la democracia. Hemos decidido interponer una acción constitucional de amparo en contra del señor presidente por la decisión unilateral de no prorrogar el mandato de CICIG, toda vez que según el artículo donde él se basa está limitado su poder por la propia Constitución, y según la Constitución, cuando existe necesidad de un decreto de 105 votos como fue el de creación, tendría que ir hacia el Congreso de la República, y en consonancia también con los principios del derecho internacional recogidos en el artículo 149 constitucional. Entonces creemos que el señor presidente no cumplió con el procedimiento, que usurpó las funciones del Congreso y que se extralimitó en los poderes que el pueblo delegó en su persona, y por lo cual hemos venido a solicitar a la Corte de Constitucionalidad que nos otorgue un amparo provisional. Integrantes de la Comisión Pesquisidora analizan en lo personal el expediente de antejuicio en contra del presidente Jimmy Morales. Esperan elaborar preguntas para el Ministerio Público, la Comisión Internacional contra la Impunidad y también para el gobernante. Yo en lo particular estoy leyendo y dividiendo el expediente en por lo menos 5 o 6 elementos o grupos a los cuales podemos enmarcar este tipo de pesquisidora que estamos haciendo, y de luego haremos la propuesta para el presidente de la comisión de las preguntas que tengamos cada uno de los miembros para agilizar el proceso se vaya al ente que se le requiera y ya venga con las preguntas que uno sugiera, crea o considere para ir atando en tiempo la solicitud de antejuicio al presidente. Y fue necesario el despliegue de vehículos armados el pasado viernes, cuando precisamente el gobierno en el Palacio Nacional de la Cultura, a través del presidente Morales, daba a conocer que no se renovaría más el mandato de la Comisión Internacional contra la Impunidad en nuestro país. Nuestro director Haroldo Sánchez aborda este tema en el editorial Entre Líneas. El desmedido uso de la fuerza militar mostrado en las calles el viernes debe llamar a la reflexión a quienes autorizaron semejante despropósito. Haya sido el ministro de Gobernación o el de la Defensa, es evidente que ambos demostraron que no les importa el poder de fuego de esas armas que le entregó Estados Unidos a Guatemala para combatir el narcotráfico y no a posibles manifestantes civiles desarmados. El nulo tacto de esos ministros debería bastar para que se vayan a su casa a decidir sobre su vida y no la del resto de la población.
Intimidar de esa manera tan solo es el reflejo de un gobierno que vive dando palos como loco sin importar poner en peligro la frágil democracia, el respeto de las instituciones y lo peor, la integridad física de quienes podrían estar en desacuerdo con las decisiones del presidente Morales. Vamos a Torre de Tribunales, donde nos informa nuestra compañera Suseli Contreras que continúa el juicio por el caso del supuesto fraude para la limpieza del lago de Amatitlán, conocido como Agua Mágica. Suseli, buenas tardes. ¿Qué detalles tenemos al respecto de este proceso judicial? Adelante. Gracias, William. Buenas tardes. Este día ante el Tribunal de Mayor Riesgo C fue presentado el testigo Francisco Morales. Él es experto en agua y saneamiento. Fue contratado por la empresa israelí Emetarsic para realizar un asesoramiento técnico y legal. Dijo que fue recomendado por Pablo González, quien era secretario de la vicepresidencia durante el Partido Patriota. Personas atacaron el proyecto, atacaron el estudio y posiblemente nunca hicieron un análisis o no se hizo las respectivas pruebas para poder hacer críticas tan fuertes, tan contundentes, y como les menciono, que al final lo que hicieron fue también crear una barrera social, porque la gente empezó a rechazar completamente el proyecto, la gente de afuera. En la gente que vivía ahí en el lago hay testimonios y las personas estaban pues en cierta forma satisfechas del desarrollo de las pruebas preliminares. Hubo un cambio significativo, tal vez ustedes han tenido acceso a algunas fotos, algunos videos donde básicamente se puede intuir, se puede decir que era un proyecto interesante y que era una formulación, una tecnología interesante y que hubiese valido la pena llevar un estudio de experimentación en algún momento y no únicamente todo el mundo dedicarse a hacer conjeturas sin previo conocimiento o expertise. El testigo insiste que se trataba de un proyecto interesante y que incluso las personas que vivían alrededor del lago estaban satisfechas con las pruebas preliminares. Pero luego crearon una barrera social, atacaron al proyecto que llegaron hasta satanizarlo. Por una Guatemala en Paz, Suseli Contreras y Noé Medina. Muy buena tarde, bienvenidos nuevamente a esta edición de Noticiero Guatevisión. Soy Sara Guerrero y es momento de empezar a presentarles, como todos los días, el informe de las temperaturas, el clima alrededor del territorio nacional. Iniciamos, como siempre, con esta imagen satelital en donde claramente hoy podemos observar que tenemos el ingreso de una nueva onda tropical. Esto va a estar contribuyendo nuevamente a los acumulados de lluvias, también a la formación de tormentas eléctricas, especialmente por las horas de la noche. Vamos a conocer también el comportamiento de los cielos a lo largo de todo el territorio guatemalteco. Como les comentaba, debido a esta nueva onda tropical, tenemos nuevamente lluvias generalizadas en todo el país. Especialmente tenemos mayor acumulado en la Boca Costa, también en la parte, norte y en la parte también del Caribe de Guatemala. Vamos a conocer las temperaturas mínimas y máximas para esta jornada. En esta región guatemalteca tendremos las mínimas oscilando entre los 7 a los 15 grados, mientras que las máximas las tendremos entre los 19 a los 27 grados centígrados. La siguiente región, como siempre, presenta temperaturas un tanto más cálidas. Nos vamos al sur del país, Escuintla con mínima de 22 y máxima de 36, mientras que Retaluleu presenta una mínima de 21 y una máxima de 34. Tenemos la última región para conocer también las temperaturas en estos departamentos. Izabal una mínima de 23 con máxima de 31, mientras que el norte del país, Petén específicamente, tendrá una mínima de 22 con máxima de 33. Les presentamos también el pronóstico específicamente para la meseta central de miércoles, jueves y viernes. Presencia de lluvia durante casi todo el día. Las temperaturas van a estar oscilando entre los 25 y 26 grados centígrados. Recuerde que debido a las lluvias el tránsito aumenta para que usted pueda tomar sus horarios un poco, salir más temprano de casa. Tenemos información también respecto al sol. 5:33 tenemos los primeros rayos del sol y los últimos los tendremos a las 6:32. De esta manera finalizamos el informe climático. Continuamos con más en Noticiero Guatevisión.
Continuamos con más noticias. El Consejo Chino para el Fomento del Comercio Internacional y la Cámara de Comercio Internacional de China realizarán la 5ª exposición comercial de esa nación en Guatemala. La información la tiene nuestra compañera Paula Osaeta. Hola Paula, adelante. Hola William, la Cámara de Comercio China presentó hoy la 5ª exposición comercial de la República Popular de China, que tendrá el objetivo de ver a nuestro país como un centro de inversión y como un destino turístico. Cualquier persona que desee ir a conocer un poquito más sobre lo que es la cultura china, sobre lo que es un poco el intercambio comercial que por muchísimos años se ha realizado y se sigue realizando con el mundo, ¿verdad? Y pues la idea es que puedan tener una pequeña muestra de algunos productos e intercambiar opiniones y ver si pueden realizar algunos negocios. Hemos estado promoviendo que también los productos de Guatemala sean comprados en el exterior. O sea, sí creemos firmemente que el mercado chino es un mercado muy grande y que a través de eventos como este se puede promover que los productos guatemaltecos sean conocidos en el exterior. Tenemos muy buenos productos, hay empresarios que han manifestado su interés de vender en el exterior. Hemos hecho algunos acuerdos como por ejemplo con la Gremial de Exportadores para que se exporten algunos productos de Guatemala hacia China. En esta actividad se expondrán artículos automotrices, artículos tecnológicos de uso diario, paneles solares y electrodomésticos. Se ha incrementado en los últimos años a partir de que China ingresa en la Organización Mundial del Comercio y a finales de los años 80, 90 y con toda esta de la era tecnológica, pues es muy fácil ya para un empresario no tener que viajar a China para comprar. Entonces, y también que muchos de los productos ahora se manufacturan en China. Muchos productos que anteriormente eran fabricados en otros países, pues esos mismos países han trasladado sus fábricas hacia China y eso ha hecho que la tecnología y el comercio pues se incremente, ¿verdad? Esta exposición se llevará a cabo del 6 al 9 de septiembre en el Parque de la Industria y la entrada será gratuita. Por Una Guatemala en Paz, Paula Osaeta y Jorge Hernández. Y la Feria Alimentaria 2018, reconocida como el evento ícono de la Gremial de Alimentos de Centroamérica, presenta múltiples actividades, productos y servicios, además con la inclusión de proyectos de emprendedores del interior de Guatemala para motivar a ese turismo rural y también a la gastronomía chapina. Nuestra compañera Silvia López nos tiene el informe. Silvia, adelante. La 23 edición de la feria alimentaria más importante de Centroamérica abre sus puertas en el Expo Center de Tikal Futura, con más de 250 stands que ponen a la vista lo más innovador en temas de productos, servicios y equipos de interés para la gremial alimentaria. En esta ocasión dieron un espacio especial para la micro, pequeña y mediana empresa con la intención de fomentar el turismo rural. Esta feria alimentaria ahorita tiene un enfoque puesto sobre las 7 rutas gastronómicas turísticas del país en una parte, y la otra el desarrollo de las ciudades intermedias en Guatemala como un enfoque para el tema de crecimiento de la gastronomía ancestral guatemalteca y también el desarrollo de las ciudades como ejes de crecimiento y de dar oportunidades de trabajo. La estrategia que tiene el INGUAT sobre el tema del desarrollo turístico de las regiones, de las diferentes regiones de Guatemala, y sí agarrando mucho de la experiencia que han vivido y han ido desarrollando estos países para fortalecer toda la parte turística en Guatemala. Esta feria alimentaria termina mañana a las 7 de la noche con un festival gastronómico en el que se presentarán más de 500 platillos guatemaltecos. El valor es de 300 quetzales para poder entrar y el dinero recaudado será utilizado para promover un proyecto de salubridad para los niños de San Agustín a Cazahuastlán. Por Una Guatemala en Paz, Silvia López Díaz. En otros temas, un artista mexicano visita Guatemala para entregar el mejor repertorio del romántico de América. Nos referimos a José José. Esto y más en la cultura y los espectáculos. En este programa especial donde damos a conocer, pues, yo creo, una de las voces más significativas que ha tenido México y Latinoamérica ha sido el señor José José, pero considero que su personalidad, su puesta misma en escena, nos hace ver un artista también versátil
que no logra solamente identificar a José José como parte de su inspiración, sino también como cantautor. Bienvenido, señor. Gracias. Hoy recibimos a Javier Montiel. Hablemos acerca de la importancia que ha tenido la cultura zapoteca en la vida personal y artística. Dentro de mi país mexicano, yo soy de la provincia de Oaxaca y mi lenguaje y mi idioma maternal es el zapoteco, que es una cultura muy importante. Yo canto en zapoteco y tengo 28 años de trayectoria artística como embajador de la música ismeña romántica. Les recuerdo que uno de los grandes compositores de Oaxaca fue don Álvaro Carrillo, autor de Sabor a mí, de tantos boleros importantes para México y para toda Latinoamérica. ¿Este romanticismo tendrá una presentación en nuestro país cargado de emociones y un largo repertorio? Así es, hasta se me hace muy corto el show. Estamos haciéndole un homenaje al gran intérprete de México, el príncipe José José, que hoy tristemente se encuentra en una etapa muy crítica de su vida. Y nosotros analizamos bien hacerle un homenaje, el más serio, y la verdad ha funcionado muy bien, cantando los grandes éxitos que a él lo hicieron inmortal. Este viernes 7 y sábado 8 vamos a estar aquí en Guatemala haciéndole un homenaje, el más serio, y créanme que uno de los más hermosos, se los digo con toda humildad. Yo los invito a partir de las 8 de la noche. Vamos a estar en tangos. Quiero agradecerle que se haya tomado el tiempo de venir a nuestro estudio y a ustedes, como siempre, agradecerles. Disfruten a continuación entonces la voz de este extraordinario artista y después seguimos con más. Lo último en tecnología es presentado por GTC App de GT Continental. Día en este hotel de los suburbios de Tokio. El ambiente es a primera vista extrañamente tranquilo, no hay nadie en recepción, pero cuando el visitante se acerca es acogido por una voz grave y metálica. Dos dinosaurios que parecen salidos del parque jurásico con un képi de mozo surgen de pronto, alertados por un detector de movimientos e invitan al cliente a registrarse en esa pantalla táctil. La interacción es muy limitada y el objetivo es sobre todo lúdico en este establecimiento oportunamente llamado Henna, o sea, raro, donde los peces del acuario son también robots, o más bien pequeños artefactos articulados cubiertos con lucecitas intermitentes. Esto en la tecnología. Lo último en tecnología fue presentado por GTC App de GT Continental. Y el expresidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, actualmente en prisión, apelará ante Naciones Unidas y la Corte Suprema de su país el fallo que invalidó su candidatura a las elecciones de octubre por ser un condenado en segunda instancia. Así lo informó su compañero de fórmula, Fernando Haddad. Fernando Haddad, candidato a la vicepresidencia de Brasil por el Partido de los Trabajadores, visitó el lunes en prisión a su compañero de fórmula, el expresidente Luis Ignacio Lula da Silva, que cumple una pena de más de 12 años por corrupción y lavado de dinero. Al salir, Haddad reveló que Lula apelará ante la ONU y ante la Corte Suprema de Brasil el fallo que invalidó su candidatura a las elecciones de octubre próximo. Serán dos peticiones. Serán dos peticiones, dos recursos, con pedido de eliminación tanto en la esfera electoral como en la esfera criminal, para que tenga derecho de registrar su candidatura en el plazo que fue dado de 10 días, o sea que no haya necesidad de sustitución en el plazo de 10 días que fue atribuido por el Tribunal Superior Electoral. 10 días que fue atribuido por el Tribunal Superior Electoral.
El Tribunal Superior Electoral bloqueó la participación de Lula en las elecciones, basado en la ley de ficha limpia, que impide a condenados en segunda instancia presentarse a cargos de elección popular. El Partido de los Trabajadores tiene plazo hasta el 12 de septiembre para registrar a un sustituto para la candidatura y se le prohibió realizar actos de campaña por Lula. El expresidente lidera ampliamente las intenciones de voto para los comicios del 7 de octubre. En tanto, Haddad, su posible sustituto, es poco conocido como líder nacional. Continuamos con más noticias, imágenes que nos llegan desde la antigua Guatemala, las observamos a continuación. Al menos 5 viviendas de familias de escasos recursos económicos ubicadas en el kilómetro 29.5 de la carretera entre Bárcenas y Santa Lucía Milpas Altas en Zacatepeques quedaron inundadas, como lo veremos a continuación. Vivían distribuidos en 5 casas construidas de bloc y láminas de zinc debajo de un paredón de unos 2 metros de alto. Las pérdidas son materiales y consisten en ropa, calzado y muebles, pero lo que les preocupa es por lo menos 12 niños en edad escolar que perdieron sus útiles escolares. Las familias fueron trasladadas al salón de la comunidad mientras retiran el lodo de las viviendas y las autoridades municipales construyen un muro de contención para evitar futuras inundaciones. Reiteramos que esto ocurrió con 5 viviendas de familias de escasos recursos que se encuentran ubicadas en el kilómetro 29.5 de la carretera entre Bárcenas y Santa Lucía Milpas Altas, que quedaron inundadas a causa de la torrencial lluvia que cayó anoche. Y antes de finalizar esta emisión, vamos con nuestro compañero Alberto Cardona a las afueras del Palacio Nacional de la Cultura, donde de nuevo se ha planificado, reiteramos, una conferencia de prensa por parte de Migración, la Dirección General de Migración, respecto a una carta que está circulando donde aparentemente se estaría vedando el ingreso a nuestro país a su retorno de Estados Unidos del comisionado contra la impunidad en Guatemala, el señor Iván Velázquez, una carta cuya autenticidad no ha sido confirmada ni por la Dirección General de Migración ni por el Ministerio de Gobernación. Ninguno responde a esta hora. Alberto, ¿qué detalles tenemos? Adelante. Gracias, William. De nuevo, muy buenas tardes. Pues ya ubicados en las afueras del Palacio Nacional, muy bien lo has comentado, ninguna autoridad de la Secretaría pues ha brindado algún tipo de información, tampoco autoridades de migración, pues solo han explicado que será el Ejecutivo quien en horas de la tarde, no se tiene hora específica, estarían brindando una conferencia de prensa ya en las afueras del Palacio Nacional. Ya comienzan a acercarse medios de comunicación, tanto nacionales como internacionales, a la espera que algún representante de gobierno pues amplíe esta información si se estará brindando esta conferencia de prensa. Otras fuentes indican que solo será un comunicado de prensa el que estará enviando el gobierno sobre esta situación, pero de nuevo ha llamado mucho la atención de la población guatemalteca que circula por este sector, pues la presencia ya de algunas autoridades militares, algunas unidades también de Policía Nacional Civil que han circulado por este sector. Según los representantes de comunicación social de la presidencia, pues ellos no tienen algún tipo de información si en realidad se estará brindando alguna declaración o solo se estará brindando algún comunicado. Migración ha sido claro por medio de las autoridades de comunicación social que ya será el Ejecutivo quien dé a conocer pues esta información sobre esta posible carta que ha circulado en las redes sociales. Nosotros estaremos a la espera acá con Luis Saché para pasarles e informarles todo tipo de información si se da esta conferencia de prensa. Acá en el Palacio Nacional, pues todo el personal continúa trabajando normalmente, ya es la hora del almuerzo, hemos podido observar a bastantes trabajadores que han ingresado y también salido de la puerta principal del Palacio Nacional. Nosotros estaremos muy pendientes también para todas aquellas personas que tienen previsto circular ya en los alrededores del Congreso de la República. Se tiene
previsto esta misma tarde, en cualquier momento que se esté iniciando una protesta por distintas organizaciones de la sociedad civil, lo que estaría generando también congestionamiento vehicular. Imágenes de mi compañero en cámara Luis Sánchez, soy Alberto Cardona, desde los alrededores de Palacio Nacional. Regreso con ustedes, William, a los estudios centrales de Noticiero Guatevisión. Pendientes entonces, Alberto, si se confirma o no la autenticidad de esta carta que está circulando en las redes sociales. Y a nivel internacional cerramos en México, donde el presidente Enrique Peña Nieto dijo que las reformas aprobadas al inicio de su gestión fueron el logro más trascendental de su administración. Esto al presentar su sexto informe de gobierno, el último antes de entregar el poder al electo Andrés Manuel López Obrador. El presidente de México, Enrique Peña Nieto, presentó el lunes su sexto y último informe de gobierno. El mandatario saliente consideró que las reformas, que incluyeron modificaciones constitucionales en sectores como energético, educación, empleo y finanzas, entre otros, representaron el eje de su gobierno. Hizo énfasis en el aspecto económico, destacando que la combinación de estabilidad y reformas ha generado un ambiente propicio para el desarrollo del país. Pero en su discurso reconoció también rezagos y desafíos que no se lograron superar. Estoy consciente de que no alcanzamos el objetivo de recuperar la paz y la seguridad para los mexicanos en todos los rincones del país. Con más de 28,000 asesinatos, 2017 fue el año más violento para México en las últimas 2 décadas. El intento por reducir la capacidad de grandes organizaciones criminales originó bandas de menor tamaño cuya acción ha producido una escalada de violencia. Varias encuestas han calificado a Peña Nieto como el presidente más impopular del país. La firma Mitofsky, por ejemplo, lo ubica en un 18% de aprobación a un trimestre de terminar su sexenio. El imparable derramamiento de sangre, junto con escándalos de corrupción, impulsaron el discurso electoral de Andrés Manuel López Obrador, quien ganó las presidenciales del 1 de julio con más de 53% de los votos. Con estas imágenes llegamos al final de esta emisión. Gracias por su sintonía. Los esperamos a las 6 de la tarde con más noticias. Síganos también a través de nuestras redes sociales. Con permiso, muy buen provecho.